Coloquio, retos y desafíos hacia el proceso electoral 2018, alteración del Registro Federal de Electores. A continuación, me voy a permitir presentar a las personalidades que nos acompañan esta mañana. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Magistrado Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman, de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Magistrado Gastón Julián Enríquez Fuentes, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León. A quienes nos acompañan esta mañana, sean todos ustedes bienvenidos. De igual manera, agradecemos la presencia de legisladores, alcaldes, representantes de partidos políticos, estudiantes y comunidad en general. Enseguida invitamos a este micrófono al magistrado Gastón Julián Enríquez Fuentes para que nos dé un mensaje de bienvenida. Muy buenos días tengan todos ustedes. Antes que nada, en nombre de mis compañeros magistrados Manuel Gerardo Ayala Garza y Carlos César Lali García, que conmigo integramos el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Nuevo León, agradecer a todos y cada uno de ustedes su amable asistencia a este acto tan importante esta mañana. Y antes de comenzar, yo no quisiera dejar de ser bien agradecidos de bien nacido, dejar de agradecer a don Arturo Sánchez por su hospitalidad, su anfitrionía, el decano de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, y quien sin su valioso apoyo no hubiera sido posible materializar este espacio de la reflexión para esta mañana, al igual que el maestro Jesús Canto Escalante, por todo su dinamismo y su buen oficio para poder llevar a cabo todo esto. En ese sentido, también quisiera agradecer al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón porque ha quebrado de alguna manera su agenda personal para poder estar acompañándonos esta mañana, un lunes muy difícil que es para todos estar desplazando las actividades diarias, pero está aquí con nosotros y siempre reivindicando mucho el papel de los tribunales locales. Muchas gracias, magistrado, por acompañarnos, y también en representación de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues el magistrado Jorge Sánchez Cordero también copartícipe de este proyecto que hemos venido construyendo en conjunto. Por lo que hace al Instituto Nacional Electoral, el vocal ejecutivo, mi amigo el ingeniero Sergio Bernal, y también el consejero del Consejo General del INE que está aterrizando en este momento, el licenciado Jaime Rivera, que nos va a acompañar en breve. Agradecerle también su oportuna colaboración, igual que el maestro Alfredo Cid, por lo que hace también, si alguien se me está escapando, reivindicando el papel de la justicia local en esta importancia del sistema electoral. Está nuestro presidente de la Asociación de Salas y Regionales de Salas y Tribunales Electorales de la República Mexicana, el magistrado César Wong, también, que le agradezco mucho porque se ha tomado 10 horas de carretera para estar esta mañana con nosotros, cosa que le reconozco en lo personal. También los magistrados presidentes de los tribunales estatales electorales de Tamaulipas y de Colima, la magistrada Marcia Garza Roble, y también el magistrado Guillermo Navarrete de Tamaulipas y de Colima, respectivamente. Muchas gracias. También están aquí presentes consejeros estatales electorales de Coahuila, de Nuevo León, magistrados de Coahuila también. En fin, a todos mis compañeros del tribunal agradecerles, y no me voy a extender mucho, solamente antes de darle la palabra al magistrado Jorge Sánchez Cordero para que dé el mensaje de declaratoria de inauguración, quisiera decirle que estamos de cara a un reto mayúsculo en este proceso electoral que está por iniciar. Son retos y desafíos, como bien lo dice el título de este conversatorio. Estamos llamados con la sociedad a ser garantes, como lo somos como árbitros electorales en esta justa electoral que está por comenzar, y tenemos que reivindicar muy bien el papel de todos nosotros. Creo que las reglas del juego democrático ya están ahí, se van a ir complementando día con día con el trabajo que hagan las autoridades administrativas y los órganos jurisdiccionales, y nuestra responsabilidad es justamente imprimir certeza y seguridad en los comicios que estamos próximamente a atestiguar. Yo, sin más, celebro la coordinación que se está llevando a cabo entre estos órganos electorales que participan en este conversatorio de este día. Creo que en nada allana el camino de la democracia a un clima de crispación. Lejos de eso, al contrario, creo que lo que debemos de hacer es estar en constante comunicación y vinculación institucional,
y de esto da buena muestra el trabajo coordinado que se está haciendo esta mañana y que también se plasmará en un documento que habrá de firmarse hoy por la tarde con el titular de la Fiscalía Especializada para los Delitos Electorales, el doctor Santiago Nieto. Sin más, yo le agradezco a todos ustedes y le doy la palabra a mi amigo el magistrado Juan Sánchez Cordero. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días a todos y a todas. Primero que nada quiero agradecer a las organizaciones y asociaciones convocantes, desde luego un agradecimiento a quien organizó materialmente este evento. Gastón es un verdadero convencido de la democracia en México y eso hay que celebrarlo. El tema que nos convoca a este evento son los retos que se avecinan con el proceso electoral del 2018. Y viendo desde la invitación, es algo que celebro de sobremanera, es el hecho de que haya un sinnúmero, una pluralidad de visiones que desde luego van a abonar a una mayor comprensión de cuáles son estos retos desde la academia, desde las autoridades administrativas electorales y las autoridades jurisdiccionales electorales. Pero sin mayor preámbulo, yo quisiera ya cederle el uso de la palabra al magistrado Reyes Rodríguez, que con su asistencia, desde luego que enaltece este evento y se declara formalmente abierto el coloquio. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado Sánchez Cordero. Es un honor presentar al primer invitado, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, con su conferencia magistral titulada Herramientas para analizar malas prácticas, clientelismo y turismo electoral. El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Realizó estudios de posgrado en el Centro de Investigación y Docencia Económica y en el Instituto Internacional de Sociología Jurídica en Oñati, España. Es autor de diversos artículos y publicaciones académicas. Ha sido profesor en distintas instituciones y dirigió la licenciatura en Derecho del propio CIDE. Ha ocupado cargos en los 3 poderes públicos, así como en órganos autónomos, como magistrado electoral, tanto en la Sala Regional Monterrey y actualmente en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ha trabajado en una agenda de justicia abierta, impulsando e implementando un nuevo modelo de sentencias ciudadanas. Al final de cada conferencia habrá una sesión de preguntas y respuestas. La dinámica para hacer las preguntas a los conferencistas es a través de papeletas que se entregarán junto al programa del evento. Se seleccionará algunas de las preguntas que se harán al final de la conferencia. Sin más preámbulos, cedo el uso de la palabra al magistrado Reyes Rodríguez. Buenos días a todos ustedes, gracias por acompañarnos en este coloquio. Yo normalmente acostumbro a hablar de buenas prácticas. Sin embargo, me pareció muy pertinente la agenda sobre la cual hoy tendrán varios conversatorios, varias mesas, porque uno de los retos y desafíos para la elección o el proceso electoral de 2017-2018 es precisamente cómo contener, cómo disuadir, cómo desincentivar, sancionar las malas prácticas que reducen la calidad de nuestra democracia. Yo, estoy contento de estar en Monterrey, porque aquí la verdad es que disfruto mucho los eventos, la gente, la comida, pero sobre todo estar aquí una vez más en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, y agradezco mucho a Arturo Sánchez, el decano de esta escuela, y a Jesús Cantú por la hospitalidad y por la invitación, y también a los magistrados, especialmente al magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, y gracias por su asistencia. Voy a dar lectura a un texto que preparé junto con mi equipo de trabajo, porque en realidad este tema es bastante complejo y afortunadamente ya tenemos evidencia empírica. Flaxo, algunos
académicos y académicas han estado haciendo investigación y levantando encuestas, y me referiré desde un punto de vista más académico a estas malas prácticas, particularmente al clientelismo y turismo electoral. Y como dije, este tipo de prácticas inciden negativamente en la calidad de la democracia y particularmente en lo que hoy llaman integridad electoral. Y después de hablar sobre turismo y clientelismo, a la luz de este concepto de malas prácticas, después presentaré 3 posibles explicaciones en torno a la prevalencia de las malas prácticas para concluir con algunas notas sobre las características necesarias de los arreglos institucionales y normativos para prevenir y sancionarlos. ¿Qué se entiende por integridad electoral? La democracia ha sido objeto de evaluación y análisis desde distintos enfoques. Por ejemplo, para Leonardo Morlino, a quien de hecho tuvimos aquí en la Escuela de Gobierno en agosto del año pasado, en un seminario también organizado por la Escuela de Gobierno y el Tribunal Electoral y la Asociación Mexicana de Ciencia Política, para Morlino se puede analizar bajo la óptica de calidad, y él habla de 8 dimensiones o cualidades en la democracia, las cuales se centran en los procesos y en las estructuras institucionales que facilitan o permitan la participación igualitaria y libre de la ciudadanía, y a su vez permiten revisar, evaluar e incluso sancionar a través del voto al gobierno y las elecciones. Es importante este concepto y este tema porque, como sabemos, las encuestas del Latinobarómetro e incluso un análisis que se hace de 10 años, lo que reflejan es una crisis o un desencanto con la democracia, pero no como modelo organizativo, sino respecto de los procesos y las estructuras institucionales que llevan a cabo la aplicación de la ley, de los principios, de los valores de la democracia. Y lo que genera desencanto es el resultado en términos del desarrollo o de los bienes públicos que esperaría cualquier ciudadano. Entonces, este enfoque de calidad nos ayuda a poner el acento sobre las CIEs, que son básicamente los procesos, las prácticas y las estructuras institucionales. Por su parte, el enfoque de integridad electoral es una forma de analizar la calidad de las democracias con un enfoque empírico. Fundamentalmente, en México conocemos el desarrollo que ha hecho Pipa Norris. En opinión de esta académica, las elecciones libres y justas no proporcionan claridad conceptual para medir fenómenos como recuentos electorales fraudulentos. La compra del voto, alteraciones al registro federal de electores o la restricción de la competencia partidista, entre otros. Por ello, Pipa Norris propone el concepto de integridad de las elecciones. La integridad electoral, de acuerdo con Idea Internacional, significa que una elección esté basada en los principios democráticos de sufragio universal y equidad política, reflejados en estándares y acuerdos internacionales. Como ven, en el centro está el sufragio y todas las características y garantías que deben estar en torno a él. Por eso, los temas a los que hoy nos convocan sobre clientelismo y turismo electoral son claves, son críticos desde el punto de vista de la construcción de procesos electorales íntegros. También Pipa Norris señala que las autoridades electorales encargadas de la elección y administración del proceso electoral deben comportarse o conducirse de manera profesional, imparcial y transparente. La integridad electoral implica, desde la perspectiva de los votantes, que todos tendrán la misma oportunidad de participar, desarrollar sus preferencias políticas con información no sesgada y que un voto tendrá la misma validez que el de otros votos. Por su parte, desde la perspectiva de quienes contienden, la integridad se refiere a que quienes se postulen lo harán en igualdad de condiciones de competencia.
incluyendo el acceso igualitario a los medios de comunicación o al financiamiento, por ejemplo. Una de las características de la integridad electoral es que coloca a la confianza pública, y esto es también uno de los retos y desafíos para el proceso electoral 2017-2018, es colocar a la confianza pública en el centro del proceso electoral, en el cual interactuamos autoridades electorales, administrativas o jurisdiccionales, los partidos políticos y los gobiernos, que si bien no deberían ser actores del proceso electoral, sabemos que tienen una incidencia en los arreglos políticos, en general en el debate o en el discurso político. Por lo tanto, la relevancia de la independencia, el profesionalismo e imparcialidad de las instituciones electorales es central, pues son estos órganos los encargados de tareas esenciales como la organización de las elecciones, registrar a los electores, a los partidos candidatos, contar la votación emitida y garantizar procesos electorales limpios, procesos electorales transparentes, justos y equitativos. El carácter integral implica un campo de juego nivelado entre los contendientes en una elección, así como la capacidad para prevenir malas prácticas electorales y sobre todo para monitorearlas y sancionarlas cuando éstas se producen. Toda mala práctica que no es sancionada genera zonas grises, zonas de impunidad y alimenta los incentivos para llevarlas a cabo porque obtienen un beneficio en el resultado electoral. Por eso es muy importante detectarlas a lo largo del proceso si es necesario. Sabemos que las malas prácticas ocurren más sobre ciertas etapas, particularmente en las campañas o el día de la jornada electoral, y ahí lo que está a prueba es la capacidad institucional para detectarlas, para reaccionar de manera proporcional, rápida y sancionarlas. ¿En qué consisten las malas prácticas? Se refieren a la manipulación de los procesos y resultados electorales con el fin de sustituir el interés público por el beneficio personal o partidista. Así lo define Birch. Las malas prácticas desequilibran las condiciones en las que compiten partidos y candidatos con el propósito de ganar las elecciones y afectar los resultados en ese sentido, pero sin trastocar o preservando la legitimidad de los actores que las llevan a cabo o bien que las diseñan. Es decir, las malas prácticas buscan moverse en el límite, en el límite sin tener como un resultado, digamos, porque así está en la lógica, la posible nulidad de las elecciones. Por eso también la importancia que se tiene en materia electoral de la aportación de pruebas, porque la sanción puede llegar a ser la nulidad de una elección. Las malas prácticas no solo significan violaciones a las normas o aquello percibido socialmente como inadecuado, sino prácticas que contrarían aquello internacionalmente aceptado como buenas prácticas. Hay consenso respecto de 5 buenas prácticas esenciales. La primera es la secrecía del voto. La segunda, la universalidad del voto y su carácter igualitario. Una persona, un voto. Las condiciones de no discriminación en los procesos electorales que permitan la libertad de expresión y sobre todo la libertad de ejercicio del sufragio. La manipulación de los procesos y de los resultados tienen consecuencias negativas en la calidad democrática de todo el régimen. Una de ellas es que la representación objetiva de los intereses genuinos de los votantes está comprometida, pues quienes resultaron formalmente electos a través de malas prácticas no tienen incentivos para representar debidamente esos intereses. Máxime que los resultados electorales están inconexos con los electores. Es decir, las malas prácticas no solo afectan el resultado electoral, sino además trascienden al gobierno y a la representación y a la identificación o a tener al ciudadano como el centro, como el agente principal
del gobierno. La debilidad del vínculo entre representantes y representados implica una falta de correspondencia entre las decisiones de los que ocuparán el poder y los intereses de quienes representan. A su vez, la respuesta o rendición de cuentas de quienes se encuentran en funciones será poco efectiva o superficial en el mejor de los casos. Es decir, las malas prácticas que tienen como resultado falta de integridad electoral van, digamos, deteriorando institucionalmente no solo a las autoridades y los procesos, sino también las lógicas de gobierno. Entonces, es todo un ciclo de deterioro institucional, de ahí la relevancia de combatirlas. Las malas prácticas también debilitan la legitimidad y la confianza en el aparato gubernamental, lo que afecta la credibilidad ciudadana en las instituciones gubernamentales. Al mismo tiempo, se debilita la participación y el involucramiento ciudadano en los procesos, como en otros ámbitos de la vida pública y actividades sociales. Y todo esto nos lleva a una crisis de confianza pública. Otro efecto negativo de las malas prácticas es que propician mayores y o posteriores prácticas de corrupción. Quienes resultaron electos mediando prácticas corruptas probablemente tengan que premiar a aquellos agentes que les ayudaron a llegar a esos puestos o que les facilitaron la comisión de malas prácticas. En ese sentido, las malas prácticas electorales inciden negativamente en todo el aparato del Estado. Conceptualmente, las malas prácticas se han dividido en tres tipos. Primero, aquellas que afectan la norma electoral. Por ejemplo, obtener beneficios a través de los procesos de distritación, pero dentro de los márgenes legales. Segundo, las que afectan a las instituciones electorales, y ahí están los casos de turismo electoral o la alteración del Registro Federal de Electores. Y un tercer tipo de malas prácticas son las que dañan la decisión electoral o el voto, como la compra y la coacción del mismo. A continuación, me referiré al turismo electoral como un ejemplo de mala práctica relativa a la afectación a las instituciones electorales y después al clientelismo como ilustración de una mala práctica referente a la decisión electoral. El turismo electoral implica, o así llamado coloquialmente, implica una conducta penalmente sancionable, consistente en la alteración del Registro Federal de Electores, y está previsto esto en la Ley General en materia de delitos electorales, y además conlleva la promoción, traslado, contratación de servicios que facilitan a las personas para que alteren el registro, ya sea al proporcionar documentos e información que es falsa. Esas personas solicitan ante los módulos del Instituto Nacional Electoral una credencial de elector con un domicilio diferente al que tienen registrado. El fenómeno del turismo electoral o domicilio irregular es una de las formas como se altera el registro. La otra forma está relacionada con el cambio de identidad. Por ejemplo, solicitar una credencial de elector con un nombre diferente. La alteración del Registro Federal de Electores, de acuerdo con los informes publicados por la FEPADE, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, es el delito electoral más prevalente, pues ha estado representado de manera consistente en una tercera parte de las investigaciones que integra la Fiscalía. Por ejemplo, de enero a mayo de 2007 se habían iniciado 878 carpetas de investigación, de las cuales 273, el 31.1%, corresponden al delito relativo a la alteración del Registro Federal de Electores. Aunque el delito se persigue de manera individual, la FEPADE y el INE han detectado prácticas masivas, por ejemplo, al trasladar a personas de un municipio a otro en el que no residen precisamente para emitir su voto a favor de un partido o candidato. Y cabe decir que en un contexto de atomización del voto, todavía es, digamos, el impacto de estas malas prácticas puede ser todavía más trascendente para el resultado. La posibilidad de investigar y sancionar a las personas que facilitan o promueven esas movilizaciones
fue una de las modificaciones sustantivas al marco penal y se sanciona a quien obtiene una credencial con domicilio irregular, pero no se sancionaba a quienes participaban o facilitaban esta práctica en el Código Penal Federal. Ahora, en la Ley General de Delitos Electorales, así fue previsto. El objetivo detrás de la reforma es claro: focalizar los esfuerzos institucionales en sancionar a quienes se aprovechan o resultan beneficiados electoralmente y no en quienes directamente alteran al Registro Federal de Electores. La lógica es, por un lado, no criminalizar a quienes, dadas sus condiciones de pobreza o vulnerabilidad, son utilizados para afectar el Registro Federal de Electores, y por otro, concentrar los esfuerzos en disuadir esta mala práctica, sancionando a quienes se benefician electoralmente a través de la amenaza creíble de la sanción penal. Dos contextos son relevantes ante esto. Ya dije uno, la automatización del voto, pero el otro sí son las condiciones de pobreza en las zonas en donde se presentan este tipo de malas prácticas. Igualmente, y la materia electoral no va a atender un problema de pobreza. Por eso es importante esta nueva concepción, esta nueva aproximación para disuadir a quienes se benefician de esa práctica. Igualmente, la Ley General prevé como causa agravante a la sanción aplicable al instigador si media una promesa de empleo o bien una amenaza para promover que otra persona altere el Registro Federal de Electores. Pues de nuevo, se busca no criminalizar las necesidades de grupos en condiciones de pobreza. Las prácticas de turismo electoral tienen dos efectos dañinos inmediatos. Por un lado, la alteración del registro merma la confiabilidad de los procesos y los resultados electorales, así como de las autoridades encargadas de administrar el registro. Por otro lado, afecta la decisión del voto, pues las preferencias electorales de personas en situación de pobreza o de vulnerabilidad están motivadas por obtener un empleo o algún otro beneficio material, económico generalmente, y no por la propuesta electoral por la que votó. Ahí la disuasión o ahí que se genere una ruptura en el compromiso de representación. El turismo electoral, analizado a la luz de una mala práctica, ilustra la debilitación de la representación política, precisamente porque los votantes eligen a un candidato o a un partido que estrictamente no los va a gobernar, ya que quienes votaron residen realmente en otro lugar. Asimismo, pone de manifiesto que las prácticas de corrupción se multiplican, pues para lograr una movilización de grupos de personas, por ejemplo, se requiere de la emisión de documentación falsa de forma masiva, así como que la tramitación de la nueva credencial pase inadvertida. Analizar el turismo electoral bajo la óptica de la integridad de las elecciones destaca la relevancia de la complicidad o por lo menos la poca diligencia de los funcionarios electorales que incurren en este tipo de prácticas. La participación de los funcionarios electorales es crucial para iniciar y efectivamente alterar el Registro Federal de Electores, concretamente para materializar el cambio de domicilio en la credencial de elector. Además, estos servidores públicos pueden identificar movimientos irregulares o patrones específicos para la obtención de credenciales, para votar que puedan votar grandes grupos de personas, quienes generalmente acuden en conjunto y con documentos únicos para el trámite. El actuar de los funcionarios electorales, concretamente respecto de su parcialidad o trato preferencial hacia algún actor político, incide directamente en la integridad de las elecciones, puesto que pone en entredicho la imparcialidad, la independencia y el profesionalismo de sus funcionarios. De acuerdo con distintos organismos internacionales y estudios, cito aquí a Irma Méndez, la calidad de las elecciones está fuertemente impactada por la calidad del órgano electoral, analizada a través de indicadores sobre estos principios institucionales o garantías institucionales,
de independencia, imparcialidad y profesionalismo. La independencia de jure y de facto de los órganos electorales significa que no están influenciados ni